Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por tenerme. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes. Veo varios amigos conectados, entre ellos está Francisca Morrison, está Ricardito Ramírez. Te agradezco, Carlos, y agradezco al presidente de esta organización, que es Pedro, ¿no? ¿Cómo se llama? Pedro Veas. Eso, Pedro Beas. Interesantísimo la exposición que ha hecho la señora Verónica. Y bueno, básicamente voy a intentar presentar de un modo sucinto no solo la escuela de Frankfurt, sino cuál es la importancia que tiene para nosotros conocer ciertos hechos históricos vinculada al estudio, porque hay que conocer al enemigo, ¿verdad? Primeramente. Muy interesante la locución que hiciste al principio, te tuteo, Carlos querido. Creo que fuiste vos que dijiste, no me acuerdo si fue Pedro, que decía que por el centro penetra a la izquierda, ¿verdad? Esto es fundamental que lo sepamos todos. Digamos, esto es el ABC que todos debemos tener claro, porque el centro son básicamente e históricamente, el centro han sido los idiotas útiles que de modo sutil actúan como vehículo de la izquierda radical. Esto es importantísimo tenerlo en claro. Mira bien, ¿qué importancia tiene o tendría para nosotros, por ejemplo, conocer qué fue la Escuela de Frankfurt? Bueno, en la batalla cultural, si hay algo que es fundamental y, digamos, ha sido un ámbito que ha sido bastante subestimado, es el de la historia. Y es importante conocer la historia. Fíjense que el propio Cicerón, por ejemplo, hablaba de la historia como maestra de la vida, o el propio Cervantes hablaba de la historia como maestra de la verdad. ¿Por qué? Porque la historia nos permite, ante todo, conocer nuestra identidad, y una vez que conocemos nuestra identidad, nos permite reafirmarla. Y nosotros tenemos que tener claro si podríamos sintetizar o si debiéramos sintetizar de qué trata esta batalla cultural, es ante todo una batalla contra la identidad integral del ser humano. ¿Y en qué consiste esta batalla integral? Bueno, alguien había nombrado acá, creo que fuiste vos, Carlos o Pedro, hablaban de esa triada bien jerarquizada de Dios, patria y familia. Bueno, estos son justamente los baluartes fundantes de la civilización occidental que hoy se pretende destruir, ¿verdad? Entonces es fundamental conocer que esto es un ataque contra la identidad, primero, y para esto tenemos que conocer la historia. Para la política y para el político es fundamental conocer la historia. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, digamos, a través de la experiencia, ¿qué nos dice la historia? Nos dice básicamente qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, qué es lo que puede perjudicarnos y qué es lo que puede beneficiarnos, porque hay ciertos procesos en la historia que han sido circulares, es decir, que se repiten indefectiblemente, porque el hombre es siempre el mismo. La naturaleza humana es siempre la misma. No me quiero detener mucho en esto, pero me parece que es una, digamos, es un comentario o una consideración preliminar que resulta de importancia, porque fíjense ustedes que el conocimiento de la historia, si uno, por ejemplo, repasa algunos de los grandes filósofos de la historia, es decir, aquellos que han estudiado los principios que rigieron históricamente las grandes civilizaciones, como, no sé, puede ser Will Durant, Arnold Toynbee, que es de los más conocidos, ellos detectaron, habiendo estudiado prácticamente todas las civilizaciones históricas, no solamente cristianas, en general, de distinta geografía, tiempo histórico, ellos detectaron cuáles son los principios que indefectiblemente estaban presentes en cada civilización que floreció a través de la historia. Era el apego y la defensa de la identidad, la religión como factor ordenador, etcétera. Y ellos dieron cuenta que todas las civilizaciones que estaban en decadencia o que terminaban por destruirse eran aquellas que rechazaban su propia identidad, su propia cultura. Bueno, esto es lo que sucede hoy. Ellos dicen, por ejemplo, que en general las grandes civilizaciones mueren por suicidio. ¿Por qué? Porque son ellas mismas las que van renegando de su propia identidad. Y hoy Occidente, el Occidente cristiano, rechaza su propia identidad y por esto está en decadencia y a pronto, digamos, pronto a desaparecer. Entonces, bueno, y a todo esto, la escuela de Frankfurt, ¿cuál es la importancia que tiene? A ver, desde la perspectiva histórica, lo que nos interesa de la escuela de Frankfurt es más bien el hecho de haber sido la primera gran usina de pensamiento del marxismo, ¿no? Por lo menos de lo que hoy conocemos como marxismo cultural, marxismo reformado, marxismo heterodoxo, etcétera. Pero más allá del dato anecdótico, la utilidad de saber qué fue la escuela de Frankfurt tiene una importancia, digamos, política fundamental, porque
vamos a ver cómo el marxismo, sea en su variante progresista o posmoderna, porque recordemos que el marxismo, ojo, no se presenta hoy bajo los estridentes signos o símbolos de la hoz y el martillo, con los tanques y los Kalashnikov. No, el marxismo hoy viene diluido, tiene distintas fachadas y proviene muchas veces, o es adoptada, por ciertos partidos políticos que son tenidos como partidos de derecha. Y sin embargo hemos visto, caso Piñera, caso Macri y tantos hombres de falsa derecha, cómo abrazan completamente la agenda globalista y los contraprincipios izquierdistas. Entonces, tenemos que ver cómo es posible, porque hay gente que dice, bueno, no, si yo lo veo un dictador a la vieja usanza con una Kalashnikov, bueno, entonces eso no es marxismo. Y sin embargo, el marxismo puede prosperar, y de hecho ha prosperado, en tiempos de bonanza económica y en las regiones capitalistas más industrializadas. Es decir, que es en Occidente precisamente, en los países capitalistas, donde el marxismo ha logrado el sueño del tirano. ¿Cuál es el sueño del tirano? Bueno, lograr someter a los pueblos indefinidamente sin encontrar ningún tipo de resistencia. Y eso es lo que pasa hoy en día. Es decir, se ha logrado que la sociedad no tenga conciencia de su estado de opresión, ¿verdad? Porque justamente creen que no hay comunismo, que no existe el comunismo, que no existen esos principios disruptivos, que no hay un plan sistemático para destruir la civilización occidental cristiana, simplemente porque no ven una hoz y un martillo, ¿verdad? Entonces es importante saber que la izquierda se ha reconfigurado, en este sentido, la izquierda ha cambiado su fachada, porque el marxismo no es solamente la destrucción física o el sometimiento evidente a través de las armas. Lo que busca el marxismo, ante todo, es la destrucción ontológica del hombre, la destrucción espiritual del hombre. Porque es como decía Charles Maurras, que él fue un contrarrevolucionario francés del siglo pasado, de la acción francesa, él decía que, digamos, la revolución no era la revolución de la calle, sino la forma revolucionaria de pensar. Y hoy esta forma revolucionaria de pensar es propia de los grupos de izquierda, de centro y de muchos grupos supuestamente de derecha. Pero bueno, ahora bien, vamos al dato duro propiamente de la Escuela de Frankfurt. ¿Cuándo se da este salto, es decir, de la izquierda que todo el mundo conoce, digamos de la izquierda tradicional, es decir, de esa izquierda economicista, de esa izquierda belicista? ¿En qué momento da el salto a la izquierda para pasar de ser economicista y belicista a una izquierda cultural, como la de hoy, a una batalla cultural? Bueno, con la Escuela de Frankfurt. Bien rápidamente voy a decir en qué contexto se da esta situación. Recordemos que tenemos la revolución bolchevique del año 17, primera vez que el comunismo logra hacerse completamente de un país, ¿verdad? Esa revolución bolchevique, que por supuesto, como siempre hace el marxismo, experto en promesas, había prometido prosperidad y una serie de, lógicamente, de condiciones que no se dieron, sino lo contrario. Apenas en los primeros meses ya de asentada la revolución bolchevique, comienza a haber una serie de matanzas sistemáticas, los trabajadores, por supuesto, cada vez tenían menos derechos, se les pagaba en especia, bajó el Producto Interno, o sea, económicamente fue un desastre en todo sentido la revolución bolchevique. ¿Y qué es lo que sucedió? Estamos en los primeros años de los años 20, la revolución bolchevique se da en el 17, y bueno, la izquierda estaba muy desacreditada a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la izquierda, siempre de la teoría, siempre desde Marx, por ejemplo, desde 1850 en adelante, había prometido prosperidad y justamente estaba causando lo contrario. Y el intelectual de izquierda estaba muy desacreditado, porque decía que había dicho que el capitalismo se iba a autodemoler, ¿verdad? Y bueno, sucede lo contrario. El capitalismo estaba cada vez más vigente, el capitalismo en los años 20 había dado ya muestras de grandes beneficios a las sociedades, había seguro social, es decir, que en las regiones capitalistas, en las regiones industrializadas, se vivía cada vez mejor, contrariamente a las regiones comunistas. Entonces, ¿qué dicen básicamente unos intelectuales alemanes? Dicen, miren muchachos, si no cambiamos la forma o el discurso,
el marxismo se va a terminar, porque ya no nos cree absolutamente nadie. Eran tan evidentes las matanzas que se estaban dando y las hambrunas que estaba padeciendo la gente de la Unión Soviética, que dijeron, cambiemos el discurso, porque así no vamos a poder penetrar en las regiones occidentales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretendía Marx? Marx tenía pretensiones mundialistas, quería penetrar y prosperar dentro de las regiones occidentales industrializadas, y sin embargo el trabajador no se plegaba a los reclamos de la izquierda. ¿Por qué? Porque la calidad de vida era indudablemente muy superior a la que proponía el marxismo. Entonces básicamente dijeron esto, bueno, tenemos que cambiar el discurso. Ya el sujeto revolucionario no es más el obrero y no es más el trabajador. ¿Por qué? Porque el obrero ya está muy cómodo en las regiones capitalistas y lógicamente no se va a aliar a nosotros. ¿Cómo penetrar en Occidente? Bueno, tenemos que penetrar de un modo sutil a través de una revolución cultural. Este es el contexto en el cual surge la Escuela de Frankfurt y cuando la izquierda empieza ya a dar un giro y a focalizarse completamente hacia la manipulación de la cultura como forma de alienación de la sociedad. ¿Qué es lo que hacen? Ya Gramsci, un poco en realidad, es anterior el trabajo y la cosmovisión de los hombres de Frankfurt a lo que decía Gramsci. Gramsci decía, la revolución se va a dar de un modo cultural, tenemos que cooptar, tenemos que lograr la hegemonía cultural, cooptar todas las instituciones educativas y a través de ahí ir rompiendo todos los principios fundantes del orden occidental. Así vamos a destruir Occidente. Tenemos que hacer implosionar Occidente. ¿Cómo? Sutilmente, presentando, estableciendo, repito, principios disruptivos contra la patria, contra la moral, contra la religión, etc. ¿Y qué hacen estos muchachos? Hacen una gran institución, la llamada Escuela de Frankfurt, y lo que hacen aquí es reúnen a los mejores o a los expertos y especialistas en distintos ámbitos de la cultura. Es la primera vez que la izquierda hacía esto, porque la izquierda siempre tenía economistas o algún sociólogo o antropólogo. No. Acá la izquierda dice, tenemos que destruir completamente la cultura occidental. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en esta usina de pensamiento bien financiada, tenemos musicólogos, tenemos expertos en pintura, tenemos de antropólogos, digamos, ellos abarcan todas las disciplinas, algo que nunca se había hecho antes, porque ellos ya se dan cuenta del potencial revolucionario que tenía el arte. Por eso, ¿qué es lo que hacen ellos? Tenemos el caso de Adorno. ¿Quiénes son los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt? Lo tenemos a Adorno y a Horkheimer. Lo tenemos a Marcuse, que es muy conocido. Lo tenemos a Wilhelm Reich. Bueno, son varios, ¿verdad? Y cada uno de ellos se va ocupando de un frente distinto. Ellos se van dando cuenta que el nuevo agente revolucionario tenía que ser, por ejemplo, el feminismo. El feminismo y la ideología de género, o el lobby LGTB, y este tipo de cuestiones, incluso la educación sexual integral, son todas cuestiones que plantean estos hombres en los años 20. O sea, esto evidentemente no es novedoso. Y entonces tenemos, por ejemplo, conociendo ellos los efectos que tenía el arte, digamos, el arte como un puente, digamos, del hombre hacia la trascendencia, el arte como, digamos, una caricia al alma, donde uno encontraba consuelo y donde encontraba una correspondencia con la realidad. Bueno, ellos dicen, ¿cuál es el modo más sutil que tenemos nosotros para ir sembrando caos en las personas, para irle sembrando desesperanza, odio, resentimiento, rechazo a la tradición? Bueno, tenemos que ir cambiando los mensajes y las estructuras de todas las manifestaciones artísticas, sea la pintura, sea la música, sea el cine, sea la escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos hacen. Escuchen, por ejemplo, pueden hacer este ejercicio ustedes, escuchen lo que es la música atonal, porque ellos ya dicen, no es suficiente cambiar el contenido. Por ejemplo, una canción de música. Yo puedo hacer una canción y poner un contenido abiertamente revolucionario, pero es algo muy evidente. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos dicen, no, tenemos que cambiar la estructura completamente, donde no exista un orden, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? En la música atonal, lo que propone Adorno, siguiendo en realidad a otros de la vanguardia progresista, es en este sentido hacer
digamos, romper con la estructura clásica. Y bueno, lo que hace aquí justamente es, bueno, yo este tema lo trato de dar para una conferencia aparte, pero digamos, hacer una música que no tenga un eje ordenador, donde las notas puedan repetirse indefinidamente, repito, sin un orden, sin armonía, sin melodía. Ustedes escuchen, por ejemplo, una pieza de música tonal y fíjense lo que eso a ustedes les genera. Y después pongan una pieza de música clásica. Bueno, ellos estuvieron en absolutamente todo, fueron los primeros en ver el arte con su potencial revolucionario. Y los hombres de Frankfurt, lógicamente, se abocaron a muchas de estas cuestiones y ellos centraron para corromper al hombre y para corromper las civilizaciones occidentales, bueno, se centraron en el libertinaje sexual, ¿verdad? Acá tenemos grandes referentes en ese sentido, como Wilhelm Reich, que había sido discípulo de Freud, o Erich Fromm, que también había sido discípulo de Freud. Entonces, ellos tienen la tesis, los hombres de Frankfurt, que si el hombre libera absolutamente todas sus pulsiones, todos sus instintos sexuales, el hombre iba a ser completamente libre. Esto es lo que ellos le dicen a las sociedades de aquel momento. Y fíjense ustedes cómo después llega un mayo de 1968. ¿Qué fue el mayo de 1968? Bueno, fue el primer gran levantamiento, digamos, moral, contracultural que se da en Occidente. ¿Y dónde se pergeniaron todos estos antivalores? En los propios Estados Unidos. Esto es lo curioso. Estados Unidos, en su bonanza económica, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se vive la edad de oro del capitalismo, ¿verdad? Fíjense ustedes, Estados Unidos focalizó la lucha contra el comunismo, digamos, en cuestiones geopolíticas, pero no se dieron cuenta que al albergar en sus universidades a estos hombres de la escuela de Frankfurt, que se exilian de Alemania una vez que llega Hitler, bueno, en 2, 3 generaciones ya envenenaron completamente a la juventud estadounidense. ¿Qué hicieron? Lo sumieron en irrealismo, rechazo a la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Pero fíjense cómo empieza todo esto. Esto está hecho de un modo muy sintético y sin un orden, digamos, preciso, pero empieza justamente en estos años 20, cuando forzosamente ellos deben cambiar la modalidad del discurso, cuando deben cambiar el foco de la revolución, cuando deben cambiar de agentes, porque ya el obrero no les hace caso. Entonces, esto es un poco, a rasgos generales, no me quiero extender en demasiado porque creo que eran 15 minutos, entonces intenté sintetizar lo más que pude, de todos modos poder responder cualquier inquietud al final de este conversatorio, pero es importante conocer qué fue la escuela de Frankfurt, porque es importante conocer cómo nuestro enemigo pudo reconstruirse a partir de la adversidad, porque el comunismo estaba muy desacreditado en los años 20. Y ellos, y esto es algo de lo que podemos aprender del enemigo, hicieron una gran institución donde todos trabajaban de un modo mancomunado, cada uno especializándose en una disciplina distinta, que es lo que tenemos que hacer nosotros, la derecha, los conservadores, los patriotas, etc. Porque son varios los frentes por los cuales se nos pretende a nosotros destruir la identidad. Bueno, tenemos que estar, en este sentido tenemos que trabajar como estamos haciendo ahora, trabajando mancomunadamente entre patriotas y cristianos de distintos países. Esto lo estamos haciendo y hay que seguir haciéndolo en este sentido y hay que tenemos que tomar plena conciencia de la importancia vital que tiene la cultura en esta batalla, porque por muchos años la derecha la ha subestimado. Bueno, en los últimos años, gracias tanto a Agustín, Nicolás y tantos otros, bueno, ya hemos un poco recogido el guante. Pero bueno, un poco la Escuela de Frankfurt, yo tengo un trabajo publicado, lo ha publicado Zorros y Erizos también, antes lo había publicado mi amigo Ricardo, que tiene prólogo de Agustín Laje, trata la historia y un poco cuáles eran las tesis principales que estos hombres propusieron en aquel momento y que dieron origen a la nueva izquierda o al llamado marxismo cultural.